El Noctillion. La desaparición de Jamie Close. La tranquila ciudad de Barron, en Wisconsin, conocida por su ambiente rural y su apacible comunidad, nunca imaginó que en la madrugada del 15 de octubre de 2018, se vería sacudida por un crimen tan espantoso que marcaría a toda la nación. La familia Close, como tantas otras familias de la región, vivía una vida tranquila en su hogar. James, de 56 años, y Denise Close, de 46 años, compartían su vida con su hija de 13 años, Jaime. Nada parecía fuera de lo común en la casa Close esa noche, pero lo que sucedió después alteraría sus vidas para siempre. Era una madrugada fría cuando un hombre, Jake Thomas Patterson, de 21 años, irrumpió en la casa de los Close. Después de varios meses de planificación, Patterson había decidido que esa noche sería la que secuestraría a Jaime. Usando una escopeta, entró a la casa y disparó contra James y Denise, asesinándolos en el acto. La razón detrás de su violencia aún es un misterio en muchas formas, pero la relación entre Patterson y la familia Close no estaba del todo clara. Aparentemente, Patterson había estado obsesionado con Jaime durante meses antes de llevar a cabo el crimen. En cuanto a Jaime, su vida daría un giro aterrador en ese preciso momento. Al escuchar los disparos, se escondió en el baño de su casa, aterrada, mientras el hombre se adentraba en la casa. Pero no pudo evitar ser capturada. Patterson la secuestró y la metió en el maletero de su automóvil. Tras un breve viaje, la trasladó a su propia casa, ubicada en una remota área en Gordon, Wisconsin. Allí comenzó un cautiverio que duraría 88 días, una pesadilla de la que Jaime, en ese entonces solo una niña, no sabía si algún día despertaría. La pregunta que rondaba en la mente de muchos era, ¿por qué Jaime? ¿Qué motivó a Patterson a elegirla como su víctima? A pesar de las numerosas preguntas sin respuesta, Patterson parecía tener un plan bien elaborado. Él no solo había preparado un lugar aislado para mantener a Jaime en cautiverio, sino que había trabajado con antelación para asegurarse de que nadie pudiera encontrarla. Sin embargo, lo que nadie anticipó fue la resistencia de Jaime, una niña que, a pesar de las extremas circunstancias, lograría sobrevivir y eventualmente escapar. Mientras tanto, en la comunidad de Barron, los padres de Jaime fueron encontrados muertos en la escena del crimen, pero Jaime había desaparecido sin dejar rastro. En cuestión de horas, la noticia de su desaparición se propagó rápidamente. Las autoridades comenzaron una búsqueda masiva en todo el estado, con la esperanza de encontrar a la niña que había sido secuestrada en medio de un crimen tan brutal. Los agentes del FBI se unieron a la policía local, trabajando sin descanso en la investigación. Las primeras pistas eran vagas y desconcertantes. Nadie sabía por qué Patterson había elegido secuestrar a Jaime, ni cómo había logrado infiltrarse en la casa de los Close sin ser detectado. Las personas de Barron no podían entender cómo algo tan horrendo podría suceder en su comunidad tranquila. A medida que las semanas pasaban sin que se encontraran respuestas, la angustia de los padres, familiares y amigos de Jaime se incrementaba. La joven se convirtió en el foco de la atención mediática, y su rostro aparecía constantemente en las noticias. Sin embargo, la desaparición de Jamie Close siguió siendo un misterio, mientras las autoridades se enfrentaban a un caso que parecía estar cada vez más oscuro y lleno de incógnitas. El tiempo fue pasando, y la vida de Jaime en cautiverio era cada vez más sombría. Durante los primeros días, Patterson la mantuvo en una habitación en su casa en Gordon. La pequeña cabaña donde la mantenía prisionera estaba rodeada de bosques, lo que hacía aún más difícil la posibilidad de que alguien la encontrara. Patterson se aseguraba de que estuviera bajo su control absoluto, haciéndole promesas vacías de que podría irse cuando él decidiera que era el momento adecuado. En otras ocasiones, la amenazaba con matarla si intentaba escapar. Su cautiverio era un ciclo de miedo constante. Jaime fue mantenida en condiciones extremas de aislamiento. En la casa de Patterson, no tenía contacto con el mundo exterior y su secuestrador se aseguraba de que no pudiera comunicarse con nadie. La joven no tenía acceso a un teléfono ni a medios de comunicación.
Estaba completamente desconectada de la vida que había conocido. Además, Patterson le decía que no podía salir a la calle ni siquiera a dar un paso fuera de la casa. Si bien Jaime aún mantenía la esperanza de que un día sería liberada, los días se convertían en semanas y las semanas en meses, lo que aumentaba la desesperación. A pesar de la situación desesperante, Jaime encontró maneras de resistir. En los primeros días de su cautiverio, estuvo aterrorizada, sin saber qué le sucedería. Pero con el paso del tiempo, comenzó a adaptarse a su situación. A medida que pasaban las semanas, Jaime mantenía su fuerza interior intacta, sabiendo que, a pesar de lo que pudiera parecer, no podía rendirse. Algo dentro de ella le decía que algún día podría escapar. Jaime, siendo una niña extremadamente inteligente y observadora, empezó a notar detalles en el comportamiento de Patterson que podrían ofrecerle una oportunidad de escapar. A menudo se daba cuenta de que su secuestrador tenía un comportamiento errático, y cuando no estaba vigilándola, ella podía pensar en cómo sería la vida si lograba escapar. Mientras Patterson se mantenía aislado, ella no perdió de vista la posibilidad de salir. A lo largo de esos largos días de cautiverio, Jaime también comenzaba a recordar los momentos felices de su vida anterior, los recuerdos de su familia, sus amigos y las actividades que solía hacer antes de ser secuestrada. Esos pensamientos fueron los que la mantuvieron con vida. Sin embargo, en su mente también estaba presente el recuerdo de sus padres, que habían sido asesinados brutalmente. Si bien el dolor de perderlos era abrumador, también le daba fuerzas para seguir adelante. Ella sabía que debía ser fuerte por ellos y por sí misma. Durante los meses en que Jamie Closs permaneció cautiva en la casa de Jake Patterson, la angustia de su desaparición no solo afectó a la familia Closs, sino que también dejó una profunda marca en la comunidad de Barron, Wisconsin. El caso de Jaime fue seguido de cerca por toda la nación, y el dolor por la pérdida de sus padres se mezclaba con la esperanza de que, algún día, la joven podría ser encontrada y regresar a casa. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las semanas, las autoridades se enfrentaban a la incertidumbre. La búsqueda parecía estancarse, y no había señales claras de su paradero. Jaime, por su parte, experimentaba una mezcla de emociones mientras pasaba cada día en la casa aislada de Patterson. Al principio, estaba aterrada, pero conforme avanzaba el tiempo, comenzó a construir una resistencia silenciosa y a encontrar maneras de resistir las presiones del cautiverio. Durante las primeras semanas, Patterson parecía estar vigilándola las 24 horas del día, sin dejarle margen para moverse o hacer ruido. La joven era mantenida bajo estrictas reglas, sin contacto con el mundo exterior, y se encontraba completamente a merced de su secuestrador. Patterson era muy meticuloso en sus esfuerzos por mantenerla aislada. Se aseguraba de que Jaime no pudiera comunicarse con nadie, y sus intentos por escapar eran infructuosos. A menudo, la mantenía bajo la cama o en el piso del sótano, donde estaba oculta y restringida a pequeños espacios. El control que Patterson tenía sobre ella era absoluto, y cualquier intento de desobedecer sus órdenes o escapar se castigaba con amenazas de violencia. A pesar de esta situación extrema, Jaime no perdió la esperanza. Lo que comenzó como un entorno de absoluto control eventualmente evolucionó hacia una situación de relativa rutina, aunque aterradora. Jaime pasó mucho tiempo observando las acciones de Patterson, buscando cualquier oportunidad para escapar. Aprendió a leer las señales, a conocer los momentos en los que él se relajaba o se distraía, y a entender los ritmos de su vida. Aunque su secuestrador era impredecible y podía volverse violento sin previo aviso, Jaime también notó que, por momentos, él bajaba la guardia. Patterson parecía estar atrapado en su propia obsesión por tenerla bajo su control. En ocasiones, incluso le permitía salir de su encierro para realizar tareas cotidianas dentro de la casa, pero siempre bajo su estricta supervisión. Mientras tanto, la joven permanecía alerta, observando cada detalle y buscando la oportunidad que le permitiría huir. Sabía que el momento adecuado eventualmente llegaría, y cuando lo hiciera, debía estar preparada. A lo largo de esos días, Jaime también se aferraba a la memoria de sus padres, que habían sido asesinados en el mismo acto que su secuestro.
Aunque la pérdida era insoportable, ella encontraba consuelo en los recuerdos felices que compartió con ellos. Su amor por su familia fue una fuente constante de fortaleza en medio de la desesperación. El sufrimiento de perder a sus padres no la desmoronó, por el contrario, la impulsó a luchar por su vida y a mantenerse alerta. El 10 de enero de 2019, el día que cambiaría la vida de Jaime para siempre, comenzó como un día más en su cautiverio. Patterson, como era su costumbre, le indicó que debía quedarse en la casa mientras él salía a hacer algo en el exterior. No era la primera vez que él salía y la dejaba sola, pero esta vez, Jaime percibió algo diferente. Quizás era la oportunidad que había estado esperando, la oportunidad de escapar. Cuando Patterson se fue de la casa, Jaime no perdió tiempo. Sabía que su escape no solo significaba huir de su secuestrador, sino también arriesgar su vida. No podía esperar mucho tiempo antes de que él regresara, así que rápidamente se levantó, se dirigió a la puerta principal y corrió fuera de la casa. En ese momento, su mente estaba llena de adrenalina y miedo, pero también de esperanza. Sabía que debía aprovechar esa oportunidad, ya que no sabía cuándo otra podría presentarse. Al principio, Jaime corrió a ciegas, sin saber hacia dónde ir. No había nadie cerca, solo bosques y una zona rural solitaria. Sin embargo, la suerte estaba de su lado. Mientras corría por el campo, Jaime se encontró con una vecina de la zona, Jean Nutter, quien había visto el rostro de Jaime en las noticias y la reconoció de inmediato. Al principio, Jaime estaba desconcertada, pero cuando Jean le preguntó si era ella, la joven asintió, y de inmediato, la vecina la condujo a su casa. Desde allí, Jean Nutter llamó al 911, alertando a las autoridades de que la joven que se encontraba en su hogar era, de hecho, Jamie Closs, la niña desaparecida. Afortunadamente, el rescate ocurrió rápidamente y las fuerzas del orden llegaron a la escena. Jaime, ahora fuera de peligro, fue trasladada a un lugar seguro. Había escapado del cautiverio que la había mantenido aislada durante 88 días. La noticia de la fuga de Jamie Closs fue recibida con asombro y alivio en todo el país. La comunidad de Barron, así como miles de personas que habían estado siguiendo el caso, se sintieron aliviadas al saber que la joven finalmente estaba a salvo. La historia de su secuestro y escape rápidamente se convirtió en un testimonio de resiliencia, coraje y supervivencia en las circunstancias más extremas. Mientras Jaime era rescatada, las autoridades inmediatamente comenzaron a rastrear a Jake Patterson, el hombre responsable de la desaparición y asesinato de sus padres. La búsqueda de Patterson se intensificó y pocos días después, él fue arrestado. Durante los interrogatorios, Patterson admitió su culpabilidad en los homicidios y el secuestro, dando detalles espeluznantes sobre cómo había planificado y llevado a cabo el crimen. La sorpresa fue aún mayor cuando se supo que Patterson no tenía relación alguna con los Closs antes del secuestro, y que simplemente había elegido a Jaime al azar, una decisión aterradora basada en una obsesión que nunca llegó a comprenderse completamente. El rescate de Jamie Closs fue solo el comienzo de un largo y desafiante viaje hacia la sanación, no solo para ella, sino también para su comunidad y para todos los que habían seguido su desgarradora historia. Mientras las fuerzas del orden capturaban a Jake Patterson, el secuestrador de Jaime, la joven se enfrentaba a un futuro incierto, lleno de preguntas, dolor y la necesidad de reconstruir una vida rota por la tragedia. La cobertura mediática del caso fue constante y las cámaras seguían cada uno de los movimientos de la joven rescatada, quienes veían en ella un símbolo de esperanza y resiliencia. La noticia del arresto de Patterson llegó poco después del rescate de Jaime, pero para ella, la realidad era mucho más compleja que la captura de su secuestrador. Aunque la libertad había sido recuperada, las heridas emocionales y psicológicas dejadas por el secuestro, los asesinatos de sus padres y los largos meses de cautiverio no sanarían de inmediato. El proceso de recuperación sería largo y lleno de dificultades, pero la joven demostró una fortaleza admirable al enfrentarse a sus demonios internos. Jaime nunca dejó de ser consciente de la gravedad de su situación y aunque vivía atormentada por los recuerdos, también hallaba momentos de paz a medida que sus amigos y familiares le brindaban su apoyo incondicional.
A lo largo de 2019, Jaime comenzó a adaptarse lentamente a su nueva vida, rodeada por la calidez y el cariño de sus seres queridos. Su tía, Jennifer Smith, fue quien se encargó de su cuidado inmediato después de ser rescatada. Jaime y Jennifer compartieron una relación cercana, con la tía asumiendo un rol clave en su recuperación emocional. Aunque Jaime no hablaba mucho de lo que había experimentado durante su cautiverio, comenzó a confiar en aquellos a su alrededor, compartiendo su historia a su propio ritmo y en sus propios términos. A finales de 2019, Jaime sorprendió al mundo al revelar que estaba lista para contar su historia en un libro titulado My Story. En el libro, Jaime relató sus experiencias durante el secuestro, la pérdida de sus padres y su eventual escape. Aunque la publicación de su relato fue una decisión difícil, Jaime sintió que era una manera de hacer justicia a la memoria de su familia y de darle un cierre a su angustiante historia. My Story se convirtió rápidamente en un éxito de ventas y muchos lectores encontraron inspiración en su coraje y determinación. Mientras tanto, el juicio de Jack Patterson, el hombre que había destruido la vida de la familia Close, comenzó en 2020. En marzo de ese año, Patterson se declaró culpable de los asesinatos de James y Denise Close y del secuestro de Jaime. Durante el proceso judicial, Patterson explicó cómo había planeado el crimen y cómo se había obsesionado con Jaime, eligiéndola al azar como su víctima. En un giro macabro, se reveló que Patterson había seguido a Jaime en su camino a la escuela en varias ocasiones antes de secuestrarla. Su historia de motivación parecía estar basada en una idea distorsionada de posesión sobre la joven, un impulso enfermizo que nunca llegó a ser completamente comprendido. El 24 de mayo de 2019, Patterson fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por los homicidios de los padres de Jaime y el secuestro. El tribunal también le impuso 40 años adicionales de condena por otros delitos relacionados. La sentencia fue recibida con alivio por parte de la familia Close y de la comunidad, aunque nadie sabía si esa pena podría algún día mitigar el daño irreversible que Patterson había causado. Jaime, aunque no fue parte activa del proceso judicial, expresó su agradecimiento por la justicia lograda. A través de su fortaleza y de su determinación de seguir adelante, pudo encontrar un atisbo de cierre. La noticia de la sentencia fue seguida por miles de mensajes de apoyo y amor hacia Jaime, quien no solo se había convertido en una sobreviviente, sino en un símbolo de resistencia ante la adversidad. Con el tiempo, Jaime se retiró del ojo público, tomando medidas para reconstruir su vida en un ambiente privado. A medida que pasaban los años, la joven continuaba con su educación y tomaba medidas para adaptarse a una vida normal, lejos de los titulares y el dolor de su pasado. La tragedia de la desaparición de Jamie Close había dejado cicatrices profundas, pero también le había dado el poder de elegir cómo vivir su futuro. La comunidad de Barron, que había estado unida durante la desaparición de Jaime, continuó demostrando su apoyo, y la historia de la joven sirvió como recordatorio de la importancia de la solidaridad y el coraje en momentos de desesperación. La tragedia que golpeó a los Close también hizo surgir una corriente de amor y apoyo en todo Wisconsin, donde la gente se unió para mostrar su apoyo a una familia que había sufrido una pérdida tan devastadora. Hoy, Jamie Close continúa con su vida, manteniendo un perfil bajo y concentrándose en su recuperación y en el futuro. A pesar de las cicatrices que el pasado dejó, ella sigue siendo una joven valiente y fuerte, dispuesta a avanzar a su propio ritmo. Su historia, aunque marcada por la tragedia, se ha convertido en un testamento de supervivencia, mostrando al mundo que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay una chispa de esperanza que puede llevar a la libertad. El secuestro de Jamie Close es un recordatorio inquietante de lo que puede suceder cuando la vida de una persona se ve interrumpida por el mal. Pero también es un testimonio de la fortaleza humana, y cómo, incluso cuando todo parece perdido, la esperanza y la perseverancia pueden conducir a la libertad. Jaime Close es, sin duda, una superviviente, y su historia ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva. Aunque el sufrimiento que experimentó jamás se desvanecerá por completo, su valentía y su deseo de seguir adelante sirven como una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan desafíos aparentemente insuperables.
esta historia llega a su fin. Pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.